Hoy es el jueves 6 de julio del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Venezuela. La función principal de cualquier gobierno aquí y en China es y será siempre mantener la estabilidad y la paz social. Y para cumplir su función, el Estado puede hacerse con muchos métodos que van desde la persuasión, la legitimidad o la coerción. El Estado venezolano ha logrado mantener hasta el momento una estabilidad social sostenida con alfileres y basada en la represión física y moral contra los opositores. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en su afán de mantenerse en el poder, ha recurrido al uso de la fuerza pública, todo esto a pesar de su impopularidad y de la grave crisis económica, social y política que atraviesa su país. Obviamente debo decir que históricamente está demostrado que ningún gobierno puede sostenerse eternamente en el poder mediante el uso exclusivo de la fuerza pública. Esto último lo sabe perfectamente el chavismo y es esta la razón que explica las recientes fracturas dentro de este grupo político. La BBC de Londres titula: el Tribunal Supremo y la fiscal Luisa Ortega Díaz se enfrentan en medio del clima de tensión política en Venezuela. De esta forma queda de manifiesto que conforme pasan los días, el descontento generalizado emerge también dentro de los que alguna vez fueron leales al expresidente Hugo Chávez. La agencia Reuters titula: Venezuela arresta a 14 militares por sospecha de rebelión y traición. Documento. El presidente Nicolás Maduro, consciente del enorme descontento existente en la sociedad de su país, teme que la desilusión permee dentro de las Fuerzas Armadas y que se orqueste un intento de golpe de Estado en su contra. De hecho, hace unos cuantos días se encendieron los focos de alarma en el Palacio de Miraflores cuando un helicóptero sobrevolaba muy cerca del lugar. Ante esta amenaza real, sectores dentro del chavismo están empezando a buscar una salida que permita la sustitución del presidente Nicolás Maduro por alguien mucho más eficiente en temas económicos y que al mismo tiempo logre reducir la tensión social existente en el país. Lo que todo mundo puede inferir al día de hoy es el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro es inviable e insostenible a mediano plazo. Lo que nadie sabe es quién podrá sustituirlo y mediante qué fórmula política lo lograrán. Lo que sí sabemos es que el propio chavismo se encuentra fracturado y dividido, pero lamentablemente la oposición venezolana se encuentra en la misma situación. Además, siendo honestos, debo decir que en lo único en que están de acuerdo más del 90% de los venezolanos es, hoy en día, en la necesidad de sustituir al presidente Nicolás Maduro. El detalle es que no existe un líder social suficientemente carismático que pudiera unificar a un país tan polarizado. La BBC de Londres titula: no votaría por la oposición y por Maduro menos. El desencanto del barrio 23 de enero, el simbólico bastión del chavismo en Venezuela. De esta manera queda bastante claro que la legitimidad del presidente Nicolás Maduro se ha hundido. El problema es quién podrá sustituirlo, quién podrá salvar a una economía dependiente de las exportaciones del petróleo y quién podrá reunificar a una sociedad tan polarizada como la de Venezuela. Y mientras el chavismo decide qué hacer con Nicolás Maduro, los brotes de violencia llegan hasta la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. El periódico La Nación de Argentina titula: violencia en la Asamblea Nacional de Venezuela, al menos 5 diputados heridos tras un ataque de paramilitares. Ante estos hechos jamás vistos, el presidente Nicolás Maduro ordenó iniciar una investigación y condenó los hechos.
En conclusión, pareciera ser que en Venezuela el chavismo está siendo consciente de que es necesario buscar una salida política ante la gran crisis económica que vive el pueblo venezolano. Lo que nadie sabe es qué ocurrirá primero, si el chavismo logrará mantenerse en el poder o si por el contrario será sustituido por un militar. Y de esta forma entraríamos ante una nueva fase donde los venezolanos seguirían sufriendo la escasez y donde muy probablemente Nicolás Maduro viviría un exilio en paz. Lo único cierto es que debemos de admitir que es admirable cómo los venezolanos han logrado resistir de forma estoica ante una realidad cada vez más adversa. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos quién cree que pueda sustituir al presidente Nicolás Maduro. Opción A, un militar. Opción B, un chavista. Opción C, un chavista crítico y moderado. Opción D, un opositor radical. Opción E, cualquiera haría un mejor trabajo que Nicolás Maduro. Opción F, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, da clic aquí.